Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Estamos una vez más compartiendo la palabra de nuestro Dios y ha sido para nosotros un gran privilegio y una grande bendición el poderlo hacer de esta manera, del poder compartir a través de esta plataforma Semillero de Esperanza, y el deseo nuestro es que esta palabra pues pueda traer fruto en la vida de cada oyente que ha estado escuchando, que ha estado recibiendo este mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Lo que yo me gustaría leer con ustedes está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en este tiempo, Dios, que esta palabra, Señor, pueda ser de grande bendición en nuestras vidas. Háblanos, dirígenos, Señor. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca, Señor, en esta hora, Dios. Gracias te damos, Dios mío. Amén. Pues bueno, pues estamos hablando de la historia de Job, una historia muy conocida, pero quiero decirte que a pesar de que sea una historia muy conocida, cada que nosotros la leamos, la escudriñemos, Dios nos va a mostrar algo, sí, algo diferente, tal vez algo nuevo, que eso pues va a bendecirnos de una manera muy especial. Eh, en el versículo 1 nos está hablando de un varón de un corazón perfecto, un varón de un corazón recto, además de ser temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice la Biblia que Job era un hombre temeroso de Dios, eso tiene su significado, y su significado es no temer a Dios, no tenerle miedo, sino aborrecer lo malo, aborrecer la maldad, apartarse de los malos caminos. Ese es el significado de temer de Dios o temer a Dios. ¿Ok? Versículo 2 nos está hablando de que Job llegó a tener 10 hijos, entre ellos 7 varones y tres mujeres, 3 hijas. Versículo 3 nos está hablando de que Job llegó a ser un hombre que fue muy bendecido por nuestro Dios. Tanto que dice la palabra de Dios que era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Sí? Amén. Y el versículo 4 nos habla que los hijos de Job pues eran hombres, mujeres que hacían fiestas, que hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Esto nos está diciendo que lo hacían en turno, en día diferente, o cada día ellos tenían tal vez tiempos de convivencia o tiempos de fiesta, y enviaban a llamar, dice, a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El versículo 5 dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, la versión que acabo de leer decía los días del convite, es decir, los días de convivencia. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre, así hacía Job todos los días. Dice en este versículo 5 que Job enviaba a buscar a sus hijos para santificarlos. Dice que Job se levantaba todos los días muy de temprano, ¿sí? Y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de ellos. Ajá. Dice la Biblia que Job lo que hacía era santificarlos, y además decía: hago esto porque tal vez mis hijos hayan pecado o hayan maldecido en sus vidas o en sus corazones. Hago esto por si mis hijos hayan blasfemado contra Dios, por si mis hijos hayan pecado. Amén. Estamos encontrando aquí
a un hombre o a un padre de familia tal vez un poco preocupado, tal vez un poco angustiado o afligido por la condición espiritual de su familia, por la condición espiritual de sus hijos, ¿sí? Lo que Job no quería es que sus hijos se distanciaran, se apartaran o se alejaran del camino de nuestro Dios, sino que al contrario, que fueran igual que él, ¿sí? Temerosos, rectos, buenos, agradables delante de nuestro Dios. Quiero decirte que Job no hacía nada en su vida que no agradara a Dios, sino hacía todo lo contrario. Él sabía cómo agradar, cómo tener en contentamiento a nuestro Dios. Entonces Job poseía una gran riqueza, ¿sí? Fue llamado el más grande de los hombres, ¿sí? Entre los que moraban en aquel tiempo, en aquella época. Tal vez si comparáramos a Job hoy en día, lo pudiéramos comparar tal vez a un millonario moderno, ¿sí? A un millonario moderno hoy en día. Amén. Quiero decirte que Job no solamente temía alejarse del camino de Dios, sino que también se preocupaba, ¿sí? Que sus hijos se alejaran, ¿sí? O pecaran o desafiaran a nuestro Dios. Muy bien. También si seguimos leyendo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que más adelante dice la palabra que Satanás acusa a Job delante de Dios, ¿sí? Y también pues dice la Biblia que Dios le da permiso al enemigo, le da permiso a Satanás pues de tentar a Job. Y le dijo al Señor, pues toca todo lo que él tiene, pero no toque su alma. Entonces lo que Dios le estaba diciendo al enemigo era de que haz todo lo que tú quieras, pero no lo mates, no acabes con su vida. Eso es lo que Dios prácticamente le dio en instrucción a Satanás. Entonces vemos que posteriormente Satanás tienta a Job y poco después vienen las malas noticias a la vida de Job, ¿sí? La Biblia nos muestra que el ganado de Job pues había sido perdido, había sido robado y que además sus sirvientes habían sido lastimados, habían sido heridos y que sus 10 hijos habían perdido sus vidas. Yo quiero pues pensar en lo siguiente, que el corazón de Job estaba angustiado, estaba afligido, tal vez estaba pasando por dolor y tristeza en su corazón por toda esta pérdida, ¿sí? Tal vez lo material, pues es material, pero estaba perdiendo a sus hijos, había perdido a su descendencia, ¿sí? Y esto quiero imaginar que produjo cierto dolor y cierta tristeza en la vida de Job. Job pasó de tener todo a no tener nada al final. Podemos imaginar entonces lo triste o lo terrible que debió de haber sido para Job. Tal vez nadie hoy en día habría sido capaz de soportar todo esto. Tendríamos que estar en los zapatos de Job para poder de alguna manera pues experimentar, sentir pues todo eso que Job estaba viviendo en su momento. Pero, más sin embargo, hermanos, quiero decirles que Job pues, se comportó con mucha calma, con mucha paciencia delante de Dios, porque sabía en quién creía, él sabía en quién confiaba, y Job no entró en terror, Job no entró en pánico, sino al contrario, la Biblia nos muestra que Job se levantó, rasgó su ropa, se afeitó la cabeza y cayó al suelo en adoración, dice la palabra de nuestro Dios. Y quiero decirte que todo esto tiene un significado. ¿Qué significa cuando dice la Biblia que Job se levantó y rasgó su ropa? ¿Qué significa? Significa que estaba desnudo y no tenía nada. Lo que estaba diciendo Job era a través de esto que él estaba desnudo y que en ese momento no tenía nada. Y cuando dice que se afeitó su cabeza, también tiene significado y significa que él había vuelto delante de Dios como un recién nacido. Amén. La Biblia también nos dice que Job cayó al suelo en adoración, ¿sí? Job se rindió a los pies de Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar del dolor y de la tristeza que había en su corazón, a pesar de que después de haberlo tenido todo, ahora no tenía nada. Dice la Biblia que al final él cayó al suelo en adoración. Esto significa, hermanos, que él se rindió a los pies de Cristo. Esto significa que él vino con un espíritu o un corazón quebrantado delante de Dios, y eso pudo
pudo conmover a misericordia a nuestro Dios, porque Dios pudo mirar en Job su fe, pudo mirar en Job su condición, su relación, ¿sí? Su acercamiento a nuestro Dios, pudo mirar su fe, su paciencia, su calma, su confianza, ¿sí? Y esto agradó a nuestro Dios. Amén. Quiero decirte que el temor de Job a nuestro Dios se reflejaba o se manifestaba a través de su obediencia a nuestro Dios. Job fue un hombre obediente delante de Dios. Amén. Fue un hombre obediente. Quiero decirte que nosotros tenemos que ser como estos hombres bíblicos, como estos hombres o estos personajes bíblicos, que lo que nosotros leemos o conocemos de la palabra, pues no quede como parte de una historia, como personajes bíblicos que a lo mejor fueron en su tiempo o en su época y que ahí quedó todo. No, quiero decirte que en la vida de cada hombre de Dios hay una enseñanza, y lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que nosotros tenemos que ser hombres conforme al corazón de nuestro Dios. ¿Qué significa esto de ser hombres conforme al corazón de Dios? Que seamos hombres íntegros, que seamos hombres buenos, justos, rectos, temerosos de nuestro Dios, que seamos hombres apartados del mal, que seamos hombres que de alguna manera dejamos todo por venir a los pies de Cristo. Recuerda el mensaje cuando dice: si tú quieres venir en pos de mí, deja todo, dice la palabra del Señor. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y negarse a sí mismo significa allá no hacer nuestra voluntad. Entonces, hermanos, si tú y yo queremos seguir a nuestro Dios, si queremos ir en pos de Él, tenemos que dejarlo todo, tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Sí? ¿Va a provocar dolor? Sí, va a provocar dolor, porque no es fácil dejar el mundo, no es fácil dejar las cosas que el mundo ofrece, que el mundo da. Sino tenemos que hacer todo lo contrario, ir en contra de la corriente para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces, quiero decirte que a pesar de todas estas pruebas, a pesar de todas estas luchas que Job tuvo que pasar, no se quejó. No renegó, no reclamó, no se rehusó a la voluntad de nuestro Dios. Él fue capaz de postrarse en el suelo, él fue capaz de postrarse en la tierra, él fue capaz de ponerse y estar al estrado de los pies de nuestro Dios. Y ahí estando, él fue capaz de alabar el santo nombre de nuestro Dios. Él se sometió a los propósitos, él se sometió a la voluntad y a lo determinado de nuestro Dios. ¿Sí? Él tenía todo, ahora no tenía nada. Por eso Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sí? Porque sabía que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. Y si ahora él no tenía nada, es porque Dios también así lo había permitido. ¿Sí? Entonces Job lo que intentaba siempre hacer era esto: comprender el poder, la soberanía, ¿sí?, de nuestro Dios. Job caminaba con Dios. Job caminaba con nuestro Dios. Job temía a nuestro Dios y se apartaba del mal. Entonces, hermanos, quiero decirte que Job fue un hombre con un corazón temeroso de Dios y que podía someterse a su soberanía, y que podía someterse a su poder, y que podía someterse a su grandeza de nuestro Dios, que Job podía someterse a Dios durante el tiempo de luchas y de pruebas. Muchas veces nosotros pasamos por tribulación, por luchas y por pruebas, y en lugar de seguir adelante, en lugar de seguir de pie, menguamos, declinamos, regresamos, echamos pies atrás. Y quiero decirte que ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo cuando dijo: ya no retrocedo, ya no echo pasos atrás, sino al contrario, extiendo mi mano hacia lo que está adelante, mirando siempre al blanco perfecto. Entonces así también nosotros, hermanos, tenemos que ser cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. También encontramos en esta historia, hermanos, que pues Job pues en algún momento fue influenciado por su esposa para renegar en contra de Dios. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice que la mujer de Job le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Sí? Pero no fue el caso, porque Job sabía
en quién creía. ¿Sí? Después de que las llagas empezaron a aparecer y a correr por todo el cuerpo de Job, Satanás viene a tocar, Satanás viene a tentar, perdón, una vez más a Job por medio de su propia esposa. ¿Sí? La Biblia dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Pero él dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Esto lo dice en Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Entonces aquí está de cómo vemos de cómo el diablo, cómo el enemigo viene de alguna manera a atentar a Job por medio de su esposa, y la mujer le dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job contesta y le dice, has hablado como cualquier mujer necia. Otra versión bíblica dice, has hablado como cualquier mujer tonta. ¿Sí? Dice Job, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? ¿Sí? De todo esto Job no pecó con sus labios. Ahí está. Dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. Job no renegó, Job no maldijo, Job no renegó, no reclamó, no se rehusó a los planes de nuestro Dios. Amén. Entonces, ahí estamos viendo, hermanos, de cómo la mujer de Job de alguna manera trata de aconsejar para ayudar a Job de toda esta angustia, de todo este problema, de este proceso, de esta enfermedad, ¿sí? Dice, ¿por qué no mejor maldices a tu Dios y te mueres? Como diciendo, deja de sufrir, ¿sí? Pero con todo esto, Job, dice la Biblia, no pecó con su boca, ¿sí? Job no pecó con sus labios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí, hermanos? Que todo esto, pues quieras o no, de cuando la mujer de alguna manera pues le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete, pues quiero decirte que de alguna manera trajo descontento en la vida de Job, sí, tal vez trajo enojo porque ella negaba su fe en Dios, en Jehová nuestro Dios, y además pues no estaba mostrando obediencia a nuestro Dios, sí, y eso pues angustiaba más a Job. Quiero decirte que Job se angustiaba y se preocupaba por su familia. Job se angustiaba y se preocupaba por la vida de sus hijos, ¿sí? Tanto que pues también se preocupaba por su esposa, se preocupaba por cada uno de los suyos, ¿sí? Entonces, quiero decirte, hermanos, que Dios es la verdad, Dios es el camino, Dios es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, ¿sí? En cada mensaje, en cada palabra que Dios nos da, vamos a encontrar ahí la voz de Dios, vamos a encontrar ahí un consejo, una enseñanza que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Y nosotros de alguna manera tenemos que corresponder a lo que Dios nos dice. Nosotros tenemos que decirle, Señor, aquí estoy, Dios, dispuesto a hacer tu voluntad, dispuesto a cumplir en mi vida, Señor, conforme a lo que tú tienes y quieres para mí, Señor. Yo te voy a invitar a que juntos hagamos una oración en este momento. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido de poder compartir y de poder, Señor, ministrar tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que este mensaje, Señor, pueda ser escuchado, Dios, pueda ser difundido, Dios, que este mensaje, Señor, pueda ser de grande bendición para todo aquel que lo escucha y todo aquel que lo oye, Señor. Señor, te pedimos, Dios, que sigas, Señor, ministrando, sigas hablando, Dios mío, a través de este canal, que sigas, Dios mío, Señor, darguyendo, Señor, a través de los ministros, a través de los predicadores, a través de todos aquellos que han sido llamados, Dios mío, Señor, para llevar a cabo, Dios mío, Señor, esa gran encomienda, Señor, de compartir el mensaje y de hablar de tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que nosotros, Señor, seamos como Job. Te pedimos, Dios mío, que nosotros seamos, Señor, aguerridos, que nosotros seamos, Dios mío, Señor, de un corazón perfecto, de un corazón bueno y temeroso, Señor, de un Dios vivo, de un Dios poderoso, Dios. Tú pudiste, Señor, sanar a Job. Tú pudiste, Señor, bendecirlo, Señor, de una manera especial. Tu palabra dice que tú lo
pudiste bendecir a Job al doble de lo que él tenía, Señor. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, Dios, y estando ahí en medio de tal situación, buscamos tu rostro, buscamos, Señor, tu grandeza, buscamos, Dios mío, Señor, en el que tú hagas, Señor, en la vida de nosotros, Dios mío, por medio de la fe, Dios. Y te pedimos que así como obraste en la vida de Job, así también obres en la vida de cada uno de nosotros, oh Dios. Toma control de todas las áreas de nuestra vida, Señor. También te pido, Dios, que sigas, Señor, bendiciendo y transformando la vida, Señor, de todos los que Señor, de alguna manera te están buscando, están clamando, están intercediendo, están, Señor, en esa relación continua, Señor, delante de tu presencia. Hay quienes están en el proceso, hay quienes se les está compartiendo, hay quienes, Señor, están conociendo, Señor, hay quienes están alcanzando a comprender el propósito y plan, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos, Dios. Así que, Dios, todo está en tus manos, Señor, hágase tu voluntad. Tu palabra dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén.